Hola, buenas tardes. Me llamo Alfredo Ortiz, soy médico de familia y miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de Semergen. En primer lugar, pues agradeceros que estéis conectados ahora y a los que luego después nos veáis en diferido por dedicar vuestro tiempo a nuestras jornadas de nuevas tecnologías. Que este año, pues como todos sabéis, por desgracia, debido a la pandemia, pues no van a poder ser presenciales en su formato, sino que van a tener que ser todo virtual. Bien, la mesa que nos ocupa, Mesa Rural 2.0, la encuadramos dentro del estudio que precisa conocer el grado de penetración e implementación que tienen las tecnologías de la información y la comunicación sanitaria en todos los ámbitos, ¿no? Y sobre todo, en concreto, en el medio rural. Para ello, hemos querido y hemos pretendido, bueno, pues dar una visión mucho más global y para ello le hemos pedido a diversos compañeros de tanto de España como del resto del mundo en que nos diesen su enfoque o su visión de cómo ellos aplican las tecnologías de la comunicación en su quehacer diario, ¿vale? En primer lugar, en la mesa, el doctor Alexander Ávila, médico de familia, miembro también del grupo de trabajo de nuevas tecnologías, que trabaja en el centro de salud Arroyo de la Miel, en Benalmádena, Málaga, y nos va a centrar el tema de lo que se conoce con el concepto de medicina rural, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues podemos desarrollar todos los distintos aspectos que tiene. Con posterioridad, vamos a ver distintos vídeos que amablemente nos han cedido los compañeros de distintos sitios para poder explicarnos sus realidades particulares. Así, empezaremos en África, en Guinea-Bissau, con la doctora Claudia Malagón, que ha terminado su residencia en Medicina de Familia y ha hecho una actividad de voluntariado muy interesante. A continuación, Grecia, en el Hospital Comarcal de Atenas, la doctora Lidia González, que es residente del Centro de Salud de Benalmádena, con lo cual nos puede plantear el enfoque que ella ha visto allí en comparación con los nuestros. Ya en España tenemos distintos puntos de vista. Nos iremos a Castilla y León, a la cuenca del Bernesga, con el doctor Alejandro Antonio Pérez y posteriormente a Andalucía, a un pueblo del sur, en la Palenciana, con el doctor José Cuevas. Por último, en España, en las Islas Canarias, nos iremos a La Palma con la doctora Irene Almería y el doctor José Francisco Ferrat, que nos van a explicar tanto su quehacer diario como su historia de salud digital y cómo funcionan ellos con la implementación, con las peculiaridades de lo que tiene la isla en sí, el traslado, en fin, la distancia y las limitaciones que tiene. Y ya por último, para terminar esta sesión de vídeos, el doctor Hans Seguía, desde Dinamarca, nos contará cómo aplican ellos allí lo que es el concepto de medicina rural y el poder facilitarle a los pacientes, estén donde estén, su cercanía a las consultas de atención primaria. Esto creemos que nos va a dar un enfoque variado y nos va a permitir que podamos, en el coloquio que creemos que puede ser muy fructífero, dar distintos enfoques de lo que es la medicina rural y la aplicación de las tecnologías, lo que nos puede acercar y con la situación actual en el mundo. Bien, no me quiero extender mucho más y le doy paso al doctor Alexander Ávila para que nos pueda explicar su ponencia y a partir de ahí empezamos el desarrollo de la mesa. Hola, buenas tardes. Agradecer al doctor Alfredo Ortiz la presentación. Y bueno, pues como él ha comentado, dar las gracias a todos por estar aquí, por estar interesados en la medicina digital o nuevas tecnologías en medicina. Y bueno, pues vamos a empezar con la exposición, ¿no? Que es un poco pues más de conceptos, pero creo que era importante un poco definir por dónde van las cosas, la definición, porque para cada persona la medicina rural es su medicina rural y es su medicina y su consulta. Entonces, pues hablar un poco de las definiciones que nos dan en la OMS y en el resto de organismos. Bueno, no me dilato más en la presentación. La mesa, pues bueno, pues el doctor Ortiz Arjona y yo, que soy el doctor Ávila, pues somos los que vamos a hablar y a compartir con vosotros un poco pues lo que hemos hablado. Bueno,
mi conflicto de intereses, pues soy médico en el Centro de Desarrollo de la Miel, trabajo en el SAS, miembro de Nuevas Tecnologías de Semergen, y he colaborado, pues bueno, como aquí se aprecia, con algunas empresas farmacéuticas y algunas auditorías para el Ministerio. Bueno, pues vamos ya a lo importante. ¿Qué es rural? Bueno, pues rural no es solo un concepto médico, es más, es un concepto más demográfico, de geografía, y la caracterización del medio rural en España, que es el país del que estamos dando la jornada, aunque sea abierto a todo el mundo por redes, pues el medio rural en España abarca el 90% del territorio, es decir, es la gran mayoría, donde reside el 20% de la población, es decir, una gran minoría, una de cada 5 personas, y hasta un 35% si se incluyen las zonas periurbanas. Bueno, pues partiendo de esta base, pues definiciones de ruralidad. Ruralidad, pues hay varias definiciones y varios tipos de categorías. La Ley de Desarrollo Sostenible de Medio Rural nos habla de una densidad menor a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Este número es importante porque veremos que se repite más de una vez. Entonces, medio rural, pues el espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales con una población menor a 30.000 habitantes y una densidad menor a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Y también esta ley nos habla de lo que es un municipio rural de pequeño tamaño, cuando la población es menor a 5.000 habitantes. Según la OCDE, en su clasificación, nos habla de una densidad de población menor a 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Nos amplía un poco el rango. Y nos clasifica las regiones como predominantemente rurales, y más de la mitad de la población vive en comunidad rural, predominantemente urbanas, y menos del 15% de la región vive en unidades locales rurales, y intermedia cuando nos encontramos entre predominantemente rural y predominantemente urbana. Y por último, Eurostat nos habla de un municipio escasamente poblado cuando la densidad es menor a 100 habitantes por cada kilómetro cuadrado, que si vemos sigue el mismo patrón que la primera clasificación de la que hemos hablado. Otras definiciones que se habla en otros estudios de desarrollo rural, pues sería rural cuando una aglomeración menor a 2.000 habitantes, semirural cuando es menor o igual a 10.000 habitantes y urbano cuando hay más de 10.000 habitantes. Y también hay que destacar la tasa de masculinidad, que es el número de hombres por cada 100 mujeres, y la tasa de envejecimiento, que es la población con una edad superior a los 65 años respecto al total de la población, que es aproximadamente el nivel general en el que las personas se jubilan normalmente en los países. Vemos que esto tomará más importancia más adelante. Entonces, ¿qué es la medicina rural? La salud rural o medicina rural es el estudio interdisciplinario de salud y entrega de cuidado en salud en entornos rurales. Es decir, no solo habla del médico, sino que se incluye muchos campos, como puede ser la geografía, como hemos dicho al principio, la enfermería, la obstetricia, la sociología, la economía y la telemedicina, que es por lo que estamos. ¿Es un paciente el rural similar al urbano? Bueno, pues como decía Pau Donés, Jarabe de Palo, pues depende. ¿De qué depende? Pues según cómo se mire, todo depende. Entonces, ¿qué es lo que vemos normalmente en el medio rural? Pues que la mayoría de la población son bien o niños menores o personas mayores de 65 años, ¿vale? O personas mucho más mayores, de 65 años. ¿Qué sacamos en conclusión aquí? Pues que las personas en edad laboral, edad de trabajar, que es entre los 20 y los 50, 55 años, están muy reducidas en este tipo de población, ¿vale? Que es la rural. Entonces, como conclusión sacamos que las áreas rurales son diferentes a las urbanas y en las áreas rurales a menudo sufre de falta de acceso a la salud. Es más difícil de acceder. Las personas que digitalmente o que son nativos digitales no suelen vivir en dichas localizaciones y más adelante podemos ver que eso puede ser un hándicap de cara a la medicina rural. Influyen otros factores como los geográficos, los demográficos, la cantidad de personas que trabajan o la salud de las personas que viven en el pueblo, porque no es la misma patología
en un niño de 5 años que en una persona de 45 o una persona que ya está jubilada con 70 años. También se observa que las personas que viven en áreas rurales suelen tener condiciones socioeconómicas más precarias o una menor educación, con índices más altos del tabaco y del alcohol, con lo cual la mortalidad puede ser más alta cuando lo comparamos con las personas urbanas, que viven en medio urbano. Hay también índices altos de pobreza en la población rural en muchas partes del mundo. Este es un estudio, esto es a nivel general, no hablamos solo del medio rural español. Y como sabemos, pues la pobreza es uno de los determinantes sociales más grandes de salud. En contraprestación a esto, ¿qué observamos? Pues que muchos países han puesto prioridad en el aumento de la financiación de la salud rural. ¿Qué países son los que más han invertido, por así decirlo, en salud rural? Pues bueno, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, este paisaje idílico que es Canadá, donde está el Centro de Investigación en Salud Rural y del Norte. Esta casa, que no es la Tierra Media, no es Hobbiton, donde viven los hobbits, sino que es Nueva Zelanda, que es donde se grabaron las películas, que es una zona donde hay también mucha extensión rural, donde se crea el Instituto de Salud Rural, o en este sitio tan idílico con vaquitas, que hablamos de la Agencia del Campo, que esto es Reino Unido. Y por último, pues Australia, que tiene características similares geográficas y de dispersión de la población con Nueva Zelanda, donde también existe el Instituto de Salud Rural. El concepto de incorporar la necesidad de las comunidades rurales a los servicios de gobierno, es decir, lo que han hecho estos países, a veces referido en inglés como rural proof. Y esto tan bohemio en esta jornada de la medicina rural, idílica, las casitas, las cabritas, bueno, pues como casi todo, pues la literatura y la filmografía pues lo contempla, ¿no? He puesto dos ejemplos, como puede ser Un médico en la campiña, que es una película francesa, o Salud rural, ¿vale? Entonces, ¿qué problemas tiene la medicina o cómo nos puede ayudar la telemedicina? Pues he sacado aquí una imagen, ¿vale? Que realmente no estaba puesta por esto, pero nos viene muy al caso. Utilizamos todo Google Maps y ponemos, pues quiero ir, en este caso, de Bilbao a Pamplona. Y nos dice, ¿la carretera más directa? Pues 1 hora 53, es la que yo elijo. Después hay una carretera que dura 1 hora 44, pero a lo mejor esa carretera es más compleja para llegar o nos da una opción de 1 hora 55. Pero aquí vemos que aparece en la esquina superior un pajarito que va en línea recta. ¿Qué nos puede hablar esto? Pues, por ejemplo, las nuevas tecnologías. Puede ser Twitter, puede ser un vídeo, puede ser una videollamada, con lo cual vas directo y ahorras la hora 53, la hora 44 o la hora 45. Los mayores problemas en las áreas rurales es que están geográficamente aisladas, no tienen una facilidad de llegada. Y hemos hablado que tenemos pacientes muy mayores o pequeños normalmente. ¿Qué nos hace esto? Pues que a lo mejor los traslados, las visitas al especialista, tener que ir a 40, 50 kilómetros para una exploración o para que veamos una lesión térmica, por ejemplo, pues según la Administración de Servicios de Recursos de Salud, la telemedicina puede ser definida como el uso de las tecnologías de telecomunicación e información electrónica para el apoyo de los cuidados de salud y las relaciones clínicas a distancia. ¿Qué nos aporta la telemedicina? Bueno, pues nos da 3 beneficios, ¿vale? Alivia la carga de servicios clínicos, la utilización de la tecnología electrónica y una interacción directa entre el profesional y el paciente, es decir, no necesitamos una tercera persona que a lo mejor acompañe a esa persona mayor desde donde reside hasta el centro de referencia, o podemos evitar ese tiempo de desplazamiento, una ambulancia de traslado para llevar a la persona a otro lugar para que sea valorada. Después nos ayuda a la formación, es decir, no solo ayuda al paciente. Un médico que esté en un centro de salud muy rural, en invierno, con nieve, pues a lo mejor no le ahorramos el desplazarse hasta la capital para poder asistir a una sesión clínica o para poder intercambiar datos con un compañero, con un especialista o con otro profesional sobre un paciente,
con lo cual nos ahorra mucho tiempo, nos mejora la formación y a lo mejor la sesión clínica es a las 3 de la tarde. Pues me es imposible llegar a las 3 de la tarde. Pero bueno, esa sesión se puede grabar y se puede ver a posteriori, como es el caso, por ejemplo, de esta sesión que estamos dando ahora. Con lo cual facilita mucho a ambas partes, el que recibe y el que da la formación. Y después también nos proporciona beneficios económicos. Ahorramos desplazamiento, ahorramos tiempo. A lo mejor no precisamos ir al domicilio de un paciente que vive a 20 kilómetros en el campo por una carretera que no es muy sencilla o muy útil, porque a lo mejor en invierno pues no está bien asfaltada, o trabajamos en zonas que hay nieve, o muchos factores, pues a lo mejor nos pueden mandar una imagen y podemos valorar al paciente, o se puede hacer una videollamada, que ya hay experiencia en algunas zonas de España con videollamadas, y eso nos aporta pues que a lo mejor si vemos al paciente andando, lo vemos moverse, vemos cómo se relaciona, pues podemos evitar algunas visitas o hacer o algunas pruebas, tener que desplazar al paciente. Bueno, entonces, pues vamos a poner algunas imágenes pues del medio rural, ¿no? Bueno, pues esto es una foto de una fuente muy famosa que hay en Priego de Córdoba. Esto es un monumento que hay en La Carlota, que fue el lugar donde coincidimos el doctor Ortiz Arjona y yo, que es otro pueblo. O podemos ver este castillo que parece que está en Tailandia, pero no, el castillo de Colomares, que está en Benalmádena, Málaga. O, por ejemplo, estas playas paradisíacas, ¿no? Que parece que están en el Caribe, pero bueno, estos son las cascadas y los acantilados de Maros, que también están en Málaga, ¿vale? Ya de camino os invito a que visitéis la zona. Como podéis ver, todo está en Andalucía. Entonces, pues bueno, voy a hablar un poquito de Andalucía, ¿vale? De la forma en la que se organiza aquí. Entonces, creo que es un concepto importante hablaros de la unidad de gestión clínica, que si bien tengo entendido, no es la misma que se sigue en todas las comunidades de España, y que es la estructura organizativa responsable de la atención primaria de salud a la población. Una unidad de gestión clínica puede tener varios centros de salud y un consultorio, o varios consultorios adscritos a un centro de salud, y nos habla de una zona que está bajo la misma responsabilidad de la misma unidad de gestión para desarrollar las actividades y valorar a los pacientes. La cartera de servicios que hay en el SAS, que es el Servicio Andaluz de Salud, oferta las mismas cosas que en zonas urbanas, en las zonas rurales, ¿vale? Entonces, hablamos de programas de salud similares que los que tenemos en zonas urbanas, como pueden ser, pues, por ejemplo, el procedimiento de embarazo, el programa de citología, el programa de anticoncepción, la atención a la mujer. Los niños, pues tenemos niños sanos, tenemos los programas de vacunación, las visitas domiciliarias, las curas a domicilio, cirugía menor, o en el caso de que no puedan tenerlo en el consultorio, pues se podrían ofertar en un centro de salud referente dentro de la misma unidad de gestión clínica. Hay unos criterios de calidad homogéneos para toda la población, basados en el conocimiento estructurado de sus necesidades. Es decir, un paciente que vaya a una zona urbana y a una zona rural, pues debe de seguirse y debe tener el mismo seguimiento y la misma atención que tienen las zonas urbanas, ¿vale? Y se ha estructurado en función a las necesidades de cada zona. Y para lograr estos objetivos se ha mejorado notablemente la dotación de los centros rurales. Bueno, ¿por qué he puesto esta foto tan idílica de mucha nieve en un pasto y un consultorio? Pues porque el consultorio es el centro de referencia de la medicina rural, ¿vale? La foto, cierto es que es idílica, pero si algún compañero no está escuchando y a lo mejor es el médico que trabaja en este consultorio, pues quizás no lo vea tan idílico y tan bonito como se ve desde fuera. Bueno, pues el consultorio. Se denomina consultorio a los centros sanitarios que, sin tener la consideración del centro de salud, que sería como el centro en Andalucía, el centro base, por así decirlo, sobre el que se relaciona el consultorio, proporciona atención sanitaria no especializada en el ámbito de la atención primaria de salud. Bajo esta denominación tenemos varios conceptos o tipos de consultorios, como son los rurales, los locales, los periféricos
y cualquier otra denominación que haga referencia a los centros asistenciales o relacionados funcionalmente con el centro de salud, ¿vale? Como dato a reseñar, pues según el Catálogo Nacional de Hospitales de 2008, del que se extrajo un listado en 2007, podemos ver que hay muchos más consultorios locales en referencia a los centros de salud, 10.178 versus 2.913 centros de salud. Aquí podemos ver lo que hablamos en la primera diapositiva, en la que en España la ruralidad es muy grande, ¿vale? Entonces, bueno, pues después de esta pequeña introducción conceptual, por así decirlo, pues espero no haberos dejado así, ¿vale? Como Baby Yoda dormido, o como esta buena señora que estuvo en un programa de Canal Sur y se quedó dormida en mitad del programa, ¿vale? Bueno, pues dentro de este bosque que os he contado, que es la medicina rural, los conceptos y todo, ¿vale? Pues el médico rural busca caminos, ¿vale? Para atender al paciente allá donde esté. Evidentemente no va a estar en el pico de una montaña, pero bueno, normalmente, salvo que sea el médico de rescate o el médico de urgencia, que también los hay, que son médicos rurales, ¿vale? Y sin morir en el intento, ¿vale? Bueno, pues en esta diapositiva así un poco filosófica y para que os riáis un poco, pues pasamos a lo que ha comentado ya el doctor Tiarjona al principio de la presentación, ¿vale? Vamos a hablar de... Tenemos seis experiencias, que son 6 vídeos de 6 compañeros, y ahora damos paso a ellos. Y bueno, esperemos que os guste y os emplazo a que cuando acaben estos vídeos, pues a tener un coloquio y que es libre de entrar el que quiera y darnos su opinión o contarnos lo que quieran. Bueno, muchas gracias y os dejo con los vídeos. Buenas, mi nombre es Claudia Malagón, soy residente de último año y vengo a contaros un poquito mi experiencia como voluntaria en Guinea-Bissau, concretamente en una aldeíta llamada Varela, limítrofe con Senegal. Conocimos la ONG Miradas al Mundo gracias a la coordinadora de voluntarios con la que ya habíamos coincidido en un voluntariado anterior. Yo fui con mi pareja, que es oftalmólogo, y bueno, en los meses previos estuvimos haciendo una recaudación de material médico, medicamentos, material escolar y ropa, ya que nos habían comentado la escasez de recursos que allí tenían. Nuestra función principal allí era abrir una consulta médica por la mañana, justo en la zona donde nos alojábamos, y por las tardes a veces íbamos por las casitas que por allí había cerca para darnos un poquito a conocer, que ellos supieran que estábamos allí durante las siguientes 2 semanas, incluso realizábamos consulta en ese mismo momento. Había días de la semana que nos desplazábamos a aldeas cercanas para pasar la consulta durante todo el día allí, ya que ellos, el consultorio médico más próximo, se podía encontrar como unas 3 horas de camino aproximadamente por carreteras bastante complicadas. Y el hospital principal, que se encuentra en la capital, como a unas 5 horas. Por lo que muchísimas de las personas no acudían al médico cuando tenían determinados problemas. Y bueno, las patologías más frecuentes que nos encontramos durante esos días fue la hipertensión arterial, los dolores osteomusculares, sobre todo en las mujeres, problemas oftalmológicos como pérdida de visión, conjuntivitis, ojo seco, infecciones de heridas y picaduras de insectos. Eso fue lo que principalmente nos encontramos. Una vez que ya sabíamos lo que le pasaba al paciente, nos encontrábamos con la barrera de que allí no tenían recursos para tratar patologías que quizás necesitasen un tratamiento crónico o necesitasen una cirugía. Entonces allí si nos venía una persona con una tensión muy alta, le podíamos dar en ese momento captopril o enalapril, sabiendo que esa persona no va a poder seguir un tratamiento crónico. Se le daban recomendaciones para la dieta, que hiciera un poquito de ejercicio, pero le podías dar algunas pastillas de manera contadas. También personas diagnosticadas que se le diagnosticaban de catarata, pues se le remitía un listado a la digamos, la organizadora de la ONG, por si en alguna otra ocasión acudiera a alguna ONG para operar,
pudieran aportar dicho listado. También el material médico del que disponíamos era bastante limitado, el fonendo, el esfingomanómetro y el otoscopio. También determinadas herramientas que se podían adaptar al móvil para hacer la exploración oftalmológica y poder ver la retina sin necesidad del material que aquí disponemos en los hospitales. Y bueno, fue una experiencia bastante gratificante, aunque en ciertas ocasiones nos encontrábamos un poco frustrados porque no podíamos hacer nada más, ya que allí disponen de bastante pocos recursos. Recomiendo a toda persona que quiera vivir este tipo de experiencia animarse a hacerlo, porque te hace valorar bastante lo que aquí tenemos y que damos por hecho, mientras que ellos no disponen ni de una cuarta parte de ello. Soy Lidia, residente de cuarto año del Centro de Salud Arroyo de la Miel en Málaga, y bueno, Alexander contactó conmigo para que contara un poco mi experiencia con la medicina familiar rural. Yo estuve durante el verano de quinto de carrera rotando en el servicio de medicina interna de un hospital comarcal en Atenas. No es medicina familiar rural como tal, pero es verdad que allí, al tener menos recursos y menos avances tecnológicos, pues voy a contaros un poquito mi experiencia. Una de las cosas que me llamó bastante la atención fue que allí todavía las historias clínicas, los tratamientos, todo se hacía en papel y a mano, no había ordenadores prácticamente en el hospital. Luego, por otro lado, las habitaciones, pues había una media entre 8 y 10 pacientes. Cada médico pasaba a la planta y luego al final del día pues se reunían todos en las habitaciones alrededor de cada paciente, y el médico encargado pues contaba al paciente su evolución, todas las pruebas diagnósticas, y los médicos compañeros pues opinaban sobre el enfoque diagnóstico, sobre si hubieran pedido otras pruebas. Y bueno, era una dinámica bastante útil. Luego, por otro lado, también algo muy curioso es que si tú pedías una analítica, es el propio médico el que tenía que ir a sacarla y llevar los tubitos de hemograma, de bioquímica al laboratorio, que era una sala con 2 máquinas. Y bueno, como anécdota también me acuerdo de mi tutora. Allí pues me hacía siempre mucho hincapié en las historias clínicas, que había que indagar mucho con el paciente sobre su ambiente, y siempre me decía que era importante saber si vivía en un piso o en una casa, y si vivía en un piso había que saber en qué número de piso vivía, puesto que ella me explicaba que el mosquito no subía más de unos 3 pisos aproximadamente. Entonces, pues para ellos la historia clínica es súper importante y enfocaban mucho el diagnóstico según esos datos. Y con todo esto, pues resaltar que al final el tener menos recursos, menos avances tecnológicos, hace que se desarrollen más las habilidades internas como médico, el razonamiento clínico, y basándonos siempre en la correcta anamnesis y exploración, y dejando en un segundo plano lo que son las pruebas complementarias. Hola, buenas tardes. Soy Alejandro Antonio Pérez, miembro del Grupo de Nuevas Tecnologías de Semergen, y os voy a contar brevemente mi experiencia en Castilla y León, concretamente en la cuenca del Bernesga, en la provincia de León, sobre el uso que se hace sobre las nuevas tecnologías en la medicina rural. En resumen, es un quiero y no puedo, ya que primero no hay un soporte informático adecuado. Muchas de las consultas que tenemos en los periféricos se realizan con portátiles que muchas veces no funcionan, ya sea por problemas de conexión o de la sincronización que tienen que tener con los servidores. Tampoco, desgraciadamente, hay una comunicación muy fluida con el hospital, ya que por la experiencia que tengo en León, muchos de los especialistas que hay en el hospital pues no escriben en ordenador y se continúa todavía en papel. Lo más así reseñable en relación a las nuevas tecnologías es el uso de vez en cuando de la teledermatología, pero tampoco, como he dicho, pues no se suele usar mucho. Y bueno, y en conclusión, pues como siempre, queda mucho por desarrollar, sobre todo en el ambiente rural, y bueno, es necesario
Como en toda la atención primaria, tanto de ciudad como de rural, pues más recursos, financiación y una reestructuración completa del sistema. Así que, bueno, un saludo y gracias a todos por vuestra atención. Buenas, apreciadas compañeras, apreciados compañeros. Mi nombre es José Cuevas, yo soy médico de familia y comunitaria en el consultorio de Palenciana. Bienvenidos a este pueblo en el sur de Córdoba. En primer lugar, agradecer al equipo de Nuevas Tecnologías y Medicina de Semergen que haya encontrado sustancia en mí bastante para poder formar parte de este evento. En segundo lugar, espero que encontrar las palabras que revelen con acierto cómo nos desenvolvemos con las nuevas tecnologías en este consultorio donde se realiza la llamada medicina rural. ¿Tienen curiosidad de saber cómo nos llevamos con las nuevas tecnologías en este ambiente rural? A continuación, hemos elaborado un menú en el que primero situaremos al pueblo y en segundo lugar hablaremos de cómo y cuándo usamos las nuevas tecnologías. Atendiendo a la situación sociodemográfica y geográfica de Palenciana, se trata de un pueblo de 1.277 habitantes. Es un pueblo eminentemente agrícola y con un núcleo de población mayor de 65 años de 300 personas. Nuestro hospital de referencia se encuentra en Cabra, en el Hospital Infanta Margarita, a 50 minutos de este consultorio. En este consultorio trabajamos un solo equipo, es lo que se conoce como módulo. Así, yo trabajo a diario con una compañera de enfermería y una compañera administrativa. Procuramos tener una visión y llevar a cabo una medicina en el que contemple de forma global e integrada al paciente. La atención que comentaba la llevamos a veces en la consulta, otras veces la realizamos en las casas y ahora también usamos el teléfono. El teléfono en este consultorio nos sirve para bien recibir llamadas de personas para gestión de alguna cita, bien para recibir algún aviso del 061, nuestro centro coordinador de emergencia, o bien para llamar nosotros. El teléfono es una herramienta a la que nos hemos tenido que adaptar tanto pacientes como profesionales y que creemos que viene a facilitar la resolución de un trámite o una consulta en un paciente sin que por ello nos saltemos la exploración física cuando ésta sea pertinente. En mi caso, el móvil, además del que tenemos para llamar, también uso mi móvil personal. Mi móvil personal que nos sirve pues, para ver un efecto secundario de algún medicamento o bien con alguna aplicación para ver alguna escala o también para buscar algún dibujo anatómico que sitúe al paciente en su dolencia. Y la verdad es que vemos que esto último, la verdad es que tiene unos muy buenos resultados porque esto hace que el paciente tome conciencia y pueda llevar a cabo hábitos beneficiosos y dejar atrás algunos que le están perjudicando. Así como atendemos en consulta, también atendemos en domicilio. El material que disponemos os lo enseño ahora. Como os comentaba, estimados compañeros y estimadas compañeras, disponemos de un fonendo, de un otoscopio, de un glucómetro, de un tensiómetro y también de un pulso. Nosotros, en determinados avisos, cuando preveemos que podemos usarlo, también nos llevamos el electro. No un electro portátil, pero lo hacemos portable metiéndolo en un macuto cuando preveemos que nos puede ayudar para orientar algún diagnóstico. Además, contamos con un desfibrilador semiautomático y aquí en este centro, aunque no disponemos de una ambulancia permanente o no tenemos un servicio de radiología, lo encontramos a 20 minutos en nuestro centro de referencia de la zona básica. Bien, además de estas herramientas, recientemente hemos adaptado una denominada teledermatología. Esta herramienta nos permite, a través de un código QR que nos aparece en la historia
de nuestro paciente, con nuestro propio móvil personal, pues poder realizar una lectura de ese código QR y nos enlaza a una aplicación de la Junta de Andalucía, donde podemos realizar varias fotografías a nuestro paciente y son enviadas al dermatólogo para que pueda valorar la imagen. Esta telemedicina con la teledermatología, con el uso del teléfono, creemos que viene a facilitar y nos parece una herramienta resolutiva para aplicar a la medicina de hoy día. Enlazando con lo anteriormente comentado, creemos que las nuevas tecnologías, con nuestro uso, nuestra pretensión es poner la inteligencia para mejorar la comunicación con el paciente y con compañeros. En este contexto de pandemia, qué útil nos ha sido poder realizar una llamada telefónica para poder alentar a algún paciente que ha estado aislado por el COVID. O poder realizar alguna llamada para valorar una consulta o algún trámite administrativo. O, por ejemplo, también citar al paciente para realizar una fotografía y que nos pueda resolver el compañero de dermatología, sin que eso suponga que el paciente deba trasladarse a nuestro centro de referencia a 50 minutos ida y 50 minutos vuelta, y que esto suponga una inversión de la jornada laboral. Estas herramientas consideramos que son de gran utilidad y además también los pacientes así nos lo comentan. También es útil para compañeros, nuestro móvil personal, en caso de que mi compañera esté haciendo algún aviso o alguna cura domiciliaria, en caso de que nos conecten el centro coordinador para un aviso urgente, pues pueda llamarla en caso de que sea requerida. También nos ayuda para conectarnos con otros compañeros de otros centros, con centros de referencia y también con otros centros de hospital. En definitiva, creemos que estas nuevas tecnologías nos aportan mayor y mejor comunicación. Así, en definitiva, queríamos acercar cómo nos desenvolvemos con las nuevas tecnologías en un centro donde practicamos una medicina denominada rural y, bueno, animar a las nuevas generaciones y también a generaciones con más experiencia, pero que han tenido su ejercicio en zonas más urbanas, pues a conectarnos y a seguir comunicándonos y poder establecer unos vínculos que nos acerquen. En mi experiencia, en estos 15 meses que llevo en este área rural, es cierto que aunque supongo una gran responsabilidad y cuando vamos a los avisos y vemos a algún paciente por la calle, pues sabemos que es de nuestro cupo, también supone una gran satisfacción y un gran salario emocional el poder atender a toda una población. En definitiva, creemos que las nuevas tecnologías vienen para desarrollar una mejora en la calidad de la comunicación, tanto con el paciente como con compañeros. Aumentando y mejorando esta calidad comunicativa, podremos reforzar el vínculo que tenemos con nuestros pacientes. Y esto conllevará un aumento de nuestra potencia en resultados en materia de salud con nuestros pacientes y, además, nos acercará a ese ideal que tenemos de realización tanto profesional como personal. Por mi parte, me despido de todos ustedes desde el consultorio de Palenciana, agradecido por vuestra atención y deseando que sigan disfrutando de este congreso y mandar un mensaje también de apoyo y de ánimo para seguir aprendiendo para ir dando pasos hacia adelante para poder salir de esta pandemia del coronavirus. Saludos. Hola a todos. Soy Irene Almería, médico de familia en el consultorio periférico de Breña Baja en la isla de La Palma. Nuestro consultorio tiene 3 equipos de atención primaria, 1 de pediatría y 2 de medicina general. Mi compañero José Francisco Ferraz os hablará al final.
Cada uno de nosotros tiene un cupo aproximado de 1.900-1.950 pacientes y pertenecemos a la zona básica de salud de Las Breñas, una de las 9 zonas básicas de salud en las que se divide nuestra isla. Compartimos gerencia con atención especializada porque somos gerencia única. Nuestra labor asistencial se desarrolla básicamente en un medio rural y algo que caracteriza a nuestra población es la dispersación geográfica que tiene, entre otras cosas por el relieve de nuestra isla. Nuestro trabajo, nuestro día a día, se ha visto claramente favorecido por el desarrollo y por la implementación de las nuevas tecnologías. Ya no solo porque podamos consultar todas las pruebas de imagen, por ejemplo, que se ha hecho nuestro paciente, radiografías, escáneres, resonancias, ecografías, ecodoppler, o porque podamos acceder a todos los informes de laboratorio que nuestro paciente se haya realizado. En nuestro caso, aquí en La Palma, la coordinación con atención especializada se ha visto muy favorecida y en muchos casos la respuesta que hemos obtenido de nuestros compañeros de especializada es mucho más rápida y eficaz. Por ejemplo, podemos hacer que un cardiólogo valore en tiempo real un electro que estamos realizando en el centro de salud y que podemos digitalizar y transferir directamente a atención especializada. Como en muchos otros sitios, disponemos de retinografía, con lo cual podemos hacer que un oftalmólogo valore en 24-48 horas un fondo de ojo que nosotros hemos considerado patológico o incluso que un dermatólogo valore una lesión cutánea que desde una imagen tomada por dermatoscopia. Todo esto ayuda a decidir o incluso a priorizar quién se puede beneficiar de una cita presencial en atención especializada. El poder consultar con compañeros de especializada a través de buzones virtuales, el acceso que tienen ellos a nuestra historia de atención primaria para volcar resultados de interconsulta, partes de alta, informes, gestión de citas. Todo esto ha sido muy beneficioso para nuestros pacientes, especialmente en esta época de pandemia en la que las citas presenciales se han visto un poco disminuidas. En nuestra isla, otras medidas como la recepción mediante mensaje de texto en el teléfono móvil de resultados de pruebas como la PCR, la comunicación o el recuerdo de citas de atención especializada o atención primaria, la posibilidad de recibir o enviar mediante correo electrónico informes, planes de tratamiento, resultados de analítica, partes de confirmación, la comunicación que existe entre nosotros y las oficinas de farmacia, de forma que ya no se necesita el plan de tratamiento físico para que el paciente pueda retirar la medicación, la consulta telefónica, especialmente para solucionar temas burocráticos, han sido medidas en general muy bien aceptadas por parte de nuestros pacientes, en la mayoría de los casos, y que muchas veces agradecen porque evitamos un desplazamiento innecesario a centros sanitarios, incluso al hospital, que en algunos puntos de nuestra isla pues, es un poco complicado. En este sentido, la telemedicina y las consultas virtuales han conseguido que nuestros pacientes puedan ser valorados por especialistas de otras islas sin necesidad de tener que coger un barco o un avión para poder acudir a las citas con todo lo que esto supone. En cuanto a nosotros, todas estas tecnologías, todos estos avances nos han facilitado la gestión y organización de nuestras consultas y hemos podido optimizar el tiempo dedicado a los pacientes que requieren una valoración presencial. Yo creo que en general estamos ofreciendo una asistencia sanitaria de mayor calidad en todos los sentidos y en general estamos ayudando a favorecer un control mejor de nuestros pacientes y que a la larga hace que nuestra relación con ellos se vea reforzada. Mi compañero Fran os va a mostrar ahora cómo funciona nuestra historia clínica, que se llama Drago AP, y cómo se han integrado parte de estas nuevas tecnologías. La bandeja de entrada del programa Drago de primaria nos permite acceder a la relación que tenemos con atención especializada. Aquí en este caso podemos ver los pacientes incluidos en los programas de prevención y diagnóstico precoz de cáncer, las respuestas de las interconsultas que hacemos a los especialistas, los resultados de las analíticas y las retinografías pendientes, tanto lo de valorar por los médicos de primaria como una vez hecha la solicitud a atención especializada, la respuesta que nos da el oftalmólogo especialista encargado de revisar eso. Aparte, podemos ver las interconsultas de la unidad de salud laboral. Nos permite ver los informes de aquellos pacientes que han estado en consultas externas de atención especializada,
aquellos que han estado en urgencias del ámbito hospitalario, los informes de cuidado de enfermería de los pacientes ingresados, si tenemos algún visado electrónico, tanto si está autorizado como si no, todos los informes relacionados con salud laboral, así como los pacientes atendidos en los servicios de urgencias y puntos de atención continuada. Esto nos da una información valiosa antes de comenzar la consulta sobre nuestros pacientes y permite evitar retrasos y agiliza mucho la resolución de los problemas de los pacientes. Posteriormente, en la siguiente pestaña tenemos los citados para comenzar el día. Una vez entramos en el paciente en cuestión, que obviamente por el tema de protección de datos usaremos un paciente de prueba, podemos ver el resumen de la historia clínica del paciente, con lo cual de un vistazo solo sabemos las cosas más reseñables de este paciente y tenemos acceso a las radiografías que se haga el paciente en tiempo real. Esto nos permite enviar a un paciente al servicio de radiología de forma urgente y estando el paciente en ese servicio podemos valorar si es necesario que acuda a urgencia o que vuelva a nuestra consulta para ser valorado. También tenemos acceso a un enlace externo que sería el código infarto, que está puesto en Canarias para agilizar los tiempos y conseguir la recuperación lo antes posible de los pacientes infartados. Nos permite hacer un seguimiento de las vacunas de moda ahora por el tema del coronavirus, con lo cual podemos registrarlas. Tenemos acceso también a la incapacidad temporal que les señalábamos también en la bandeja de entrada. Programas, guías y protocolos, todos los programas en los que ofrece el Servicio Canario de la Salud, los patrones funcionales de enfermería, así como el acceso a los problemas fundamentales, a los antecedentes personales, a las alergias, a los hábitos, así como algunas anotaciones que podemos poner al margen de la historia de salud que nos imprimirían o avisos al resto de los compañeros. La incorporación más reciente en cuanto a las aplicaciones de nuevas tecnologías es un programa para grabar los electrocardiogramas y evitarnos el problema del papel térmico que solo lo tenemos en la historia clínica en el centro de salud y que no nos permite consultar las dudas con los cardiólogos o los compañeros intensivistas de guardia. Esta nueva aplicación permite además comparar un electro existente con un electro previo del paciente. Esta sería la imagen que obtenemos del electro y aquí tendríamos toda la información del paciente. Si hubiera varios electros, nos saldría una siguiente pestaña con el electro, la fecha en la que fue realizado el anterior. Los diagnósticos que da el programa obviamente son interpretativos y pues tendríamos que establecer nosotros los diagnósticos correctos. Hola, soy Hans Eguía, miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías y les hablo directamente desde Dinamarca. Quería presentarles un poco la parte rural donde yo trabajo. Trabajo en la isla de Langeland. Esta zona donde estamos es muy cerca de la capital, que se llama Rysvik. Dinamarca es una monarquía constitucional donde es la reina Margarita II la que gobierna, pero en verdad es la primera ministra, Mette Frederiksen, la que se encarga de todo lo que es la política de gobierno. Tenemos más o menos 5,8 millones de habitantes, no somos muchos de aquí, y es más o menos 43.000 kilómetros cuadrados el tamaño total de Dinamarca. Hay 5 regiones, yo estoy en la región que se llama Región del Sur. Es una región bastante amplia y con mucha área rural. Como podemos ver, esta es la parte, estamos en un pequeño pueblo, veremos en un momento algunas casas alrededor y muchas de las ciudades se encuentran muy cerca al mar. El principal problema que tenemos justamente es eso, llegar a estos pequeños pueblos. Si bien es cierto, hay buenas carreteras y hay buena comunicación en el sentido de teléfono y señal de 5G para poder hacer telemedicina, pues a veces nuestros pacientes son adultos mayores que les cuesta mucho trabajo el uso de estas herramientas. Como podemos ver, tenemos una amplia zona de campo, muchas son solamente flores, muchas son campos agrícolas o de animales. Aquí podemos ver una zona muy cerca, donde tenemos las pequeñas casas que se encuentran en la parte posterior, donde vamos a atender a algún paciente
que es suele ser un adulto mayor. Tienen, como les digo, buena conexión de todo, de servicios y de internet y demás, pero al estar un poco alejados, pues, y al ser mayores, no tienen un buen conocimiento del manejo de lo que viene a ser telemedicina. Nuestro planteamiento actual es, por ejemplo, establecer unas pequeñas herramientas para ellos, como por ejemplo uso de iPad o uso de tablets, cualquiera de estas, que les permitan con un programa muy sencillo tener acceso a teleconsulta y además poder monitorizar sus constantes vitales desde nuestra consulta. Esto nos ayudará bastante a que el paciente no tenga que desplazarse hasta nosotros y o al contrario, que nosotros tengamos que ir hasta este lugar. Si bien es cierto, no es un lugar que queda a mucha distancia porque Dinamarca es muy pequeña, todo está a 20-30 kilómetros, pues tenemos que considerar que de todas maneras ese tiempo de desplazamiento tiene un costo y tiene también justamente un tiempo que podemos utilizarlo para atender a otros pacientes o hacer otro tipo de tareas. Otro reto muy importante que tenemos en estas áreas viene a ser el transporte de pacientes a lo que viene a ser la zona hospitalaria. Si bien es cierto, nosotros como médicos de atención primaria se nos es más fácil movilizarnos hacia aquí, los médicos de atención hospitalaria no pueden desplazarse hasta aquí, con lo cual el paciente tiene que desplazarse hasta el hospital. Desde esta zona donde nos encontramos actualmente estaremos más o menos a unos 60 kilómetros del hospital más cercano, con lo cual, si bien es cierto, no es una distancia muy larga y además el sistema de gobierno les permite un transporte al paciente gratuito, es decir, si el paciente tiene que ir a una consulta, puede comunicarse con nosotros que le vamos a gestionar un transporte gratuito desde su domicilio hasta el hospital y viceversa. Si el paciente está muy delicado, es una ambulancia. Si el paciente puede ir sentado o está relativamente bien para un control, se contrata un taxi, por ejemplo, o también hay un tipo de transporte para pacientes sentados, que viene a ser una especie de minibuses que van recogiendo pacientes a determinada hora para llevarlos a los hospitales. Seguimos en una zona rural, como pueden ver, incluso tenemos lo más representativo de Dinamarca, de estos animales de aquí, que fueron los que inspiraron justamente a Hans Christian Andersen para sus novelas. Vamos a seguir viendo algunos pacientes y terminaremos en un momento. Para terminar, les quería mostrar uno de nuestros últimos domicilios que vamos a ver el día de hoy. Como ven, estamos prácticamente dentro de un bosque y la casa se encuentra ahí. Vamos a ir a ver un paciente. Entonces, lo que les quería comentar más que todo con esto es de que, a pesar de que es una zona bastante rural, que estamos en una zona bastante, digamos, por así decirlo, lejos de la ciudad, la cobertura 5G es bastante buena y estos pacientes tienen acceso a internet. En algunos casos, cuando se encuentran, por ejemplo, muy dentro de una especie de bosque como el que estamos viendo y no tenemos un buen acceso a lo que viene a ser internet, estamos haciendo alguna especie de videos, material grabado en series, para poder distribuirlos a estos pacientes, de modo que pueden tener más o menos unos videos explicativos en su DVD, por ejemplo, o en su ordenador portátil. Esto les sirve bastante para que puedan estar conectados, informados, mejor dicho. Además, nuestras enfermeras también tienen una labor que es la de venir de cuando en cuando para poder establecer el estado de los pacientes y viendo cómo están mejorando o no su estado social o su estado de salud, y eso también nos da una información extra importante. Pues con esto les he querido mostrar un poco lo que viene a ser el mundo rural de Dinamarca. Como muchos pensarán, de repente es muy frío, pero no, la verdad estamos ahora a una temperatura de más o menos 18, 19, 20 grados. Está siendo bastante bueno el día de hoy y pues cualquier consulta ustedes nos pueden preguntar sin ningún problema. Gracias. Hola de nuevo, buenas tardes. Bueno, como habéis podido ver, lo que hemos intentado es dar una exposición y un reflejo de lo que se considera la medicina rural en todos los ámbitos, es decir, a nivel mundial. Hay países que, por desgracia, como Guinea, la medicina rural está infradotada totalmente. También tenemos el ejemplo de Grecia, y sitios incluso dentro de la propia España, como habéis podido contrastar, que tienen un adelanto completamente distinto a otros, ¿no? No es lo mismo Castilla-La Mancha, Castilla-León, no es lo mismo Andalucía o, por supuesto, Baleares. Y, bueno, hemos dejado para el final a Dinamarca con Hans, que yo creo que tienen un nivel de desarrollo de las TIC bastante mucho más avanzado que lo que podemos tener
en el resto de España, ¿no? Lo que hemos pretendido con esto es generar un foro de debate en el que todos podéis participar, todos podéis hacer preguntas y, claro, cada uno puede contar su experiencia tal como le va, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, tenemos varias preguntas y me permitís que le voy a hacer la primera. Para el doctor Alex, ¿cómo podemos llegar al paciente en las zonas en que no tenemos acceso a Internet? Alex. Buenas tardes, gracias por estar escuchándonos. Lo primero, espero que no haya sido muy pesado. Bueno, la de conversar, de dar datos y dar explicaciones y conceptos. Bueno, pues las zonas que no tenemos medios digitales o internet para dar educación a los pacientes. Bueno, en España, gracias a Dios, tenemos en bastantes sitios. Llegamos al 5G del que nos habla Hans en Dinamarca, pero pues tenemos muchos recursos. Por ejemplo, pues podemos utilizar trípticos, podemos utilizar revistas para los pacientes, podemos utilizar vídeos que con nuestro mismo móvil o una tablet podemos enseñárselo al paciente que lo tengamos descargado, o podemos utilizar pues otro tipo de información, imágenes, medios hay muchos. La cuestión es tener el tiempo y tener ganas, que ganas tenemos de poder seguir educando al paciente y ayudándolo. Muy bien. Bueno, ya te voy a hacer la siguiente pregunta, Alex. ¿Qué opinión tienes de la aplicación Captura para enviar imágenes que tenemos dentro del SAS? Vale, entiendo que esta pregunta pues nos la ha hecho alguien que trabaja en Andalucía o que usa mucho la informática. Bueno, la aplicación Captura es una aplicación que ha sacado el SAS. Se puede descargar para Android y para Apple, porque tengo compañeros que tienen Apple. Es una aplicación que nos permite, nosotros la usamos en el centro de salud en el que estamos para enviar imágenes para teledermatología. Entonces, por medio de Telederma, accedemos, ponemos los datos del paciente, pues tiene tal lesión de tanto tiempo, anticoagulado, antiagregado, y ya después se nos abre, tenemos la opción de enviar imágenes. ¿Qué hacemos con esa imagen? Pues nos sale un QR que con la aplicación Captura, que es del SAS, captamos ese QR y ya nos va directamente a lo que es la historia clínica del paciente. Podemos hacer in situ las fotos con el móvil y esas fotos pasan directamente a la teleconsulta de dermatología, en nuestro caso, y no deja rastro en nuestro móvil, es decir, esa imagen no la tenemos y va encriptada, por lo que tengo entendido, con lo cual tema protección de datos y tener imágenes de manchas de personas o de lesiones, pues las suplimos bien porque no deja ningún rastro en nuestro móvil y pasa directamente a la aplicación y a la teleconsulta. Y bueno, con respecto a la teleconsulta, decir que está funcionando bastante bien la de Derma ahora mismo en la Costa del Sol, que es donde yo trabajo. No sé si en la Carlota, qué medios tenéis allí o cómo los utilizáis, o si hay algo distinto o utilizáis las mismas. El doctor Arjona podría contestarnos. Bien. Sí, yo creo que tenemos las mismas dentro de todo el SAS. Hay una cosa de lo que has comentado que me parece muy de reseñar, porque antes no se podía. Es decir, has comentado que la captura la haces desde tu móvil y desde tu móvil vuelcas las imágenes al sistema informático del SAS, del Servicio Andaluz de Salud, con lo cual te permiten el acceso a la historia digital del Servicio Andaluz de Salud. Eso hace 3 días era absolutamente impensable, ¿no? Entonces, la verdad que me parece un avance muy importante. La teleconsulta, efectivamente, nosotros empezó con la Telederma, pero ya se ha ampliado también a cardiología, y dentro de cardiología, pues lo que más estamos usando es para el tema de la insuficiencia cardíaca, que es por donde hemos empezado y por donde hemos abordado. También tenemos con endocrinología, con el Hospital de Diabetes. No me quiero olvidar de que en la Carlota empezamos hace ya unos pocos años con la retinografía digital. Pero es que la retinografía digital no está en toda España y realmente es espectacular. Yo tengo pacientes que ya tienen la 5ª o la 6ª retinografía, ¿no? Y realmente es un avance que es magnífico. Por supuesto, el correo electrónico lo seguimos usando y, bueno, la verdad que cada día, el teléfono no lo digo, porque la consulta telefónica es diaria,
pero lo que no tenemos todavía es la teleconferencia con el paciente. Esa no la tenemos instalada. Por último, comentar que sí, las sesiones clínicas, por ejemplo, ya las hacemos, mañana mismo tenemos otra, en la que la hacemos a través del circuit, que es como un Zoom, pero encriptado, y desde la consulta, con lo cual la mañana, la interconsulta que tenemos con nuestro internista de referencia, que la solemos tener el último viernes de cada mes, de 8 a 9 de la mañana, pues la vamos a hacer desde cada una de sus consultas a través de circuit, ¿no? Realmente, bueno, pues sí que está suponiendo un avance, aunque todavía nos queda muchísimo, por supuesto. No te oigo, Alex. Pues sí, desde que yo andaba por allí, ahora 6, 7 años, pues la verdad que había actualizaciones. Es verdad que don Alfredo ya desde hace muchos años siempre está interesado en estas cosas. Pero vamos, que si yo he notado las diferencias en 6, 7 años desde que no voy por aquí, en los últimos 20 años habrá habido un crecimiento exponencial y abismal, ¿no? Porque desde el principio del albor de los tiempos, que estaba el correo corporativo, ahora que hay tantas opciones, porque por ejemplo nosotros tenemos para traumatología, derma, y alguna especialidad más para mandar teleconsulta, también para cardio. Pero claro, una cosa es tenerla y otra cosa es utilizarla. Entonces yo creo que telederma es la que más se está utilizando y traumatología creo que también se utiliza bastante. No sé si por allí por la Carlota los últimos 20 años, pues claro, supongo que algunos habrán llegado, era la novedad, pero no ha sido usable y se ha desestimado. Ha habido muchos cambios últimamente, un crecimiento muy grande. Bueno, lo de los últimos 20 años porque llevo 21 años allí en la Carlota, supongo que es la pregunta, ¿no? Y no son los albores, son 3 días. La gente más joven quizás lo veis de otra manera, pero que efectivamente ha cambiado muchísimo, Y paso a paso se va mejorando. Lo mismo que siempre se ha dicho que la atención primaria tenía que tener un acceso a todo tipo de pruebas complementarias. Cuesta la misma vida, ya por fin en la Carlota tenemos el TAC, cuando estando yo en Albacete, antes ya lo teníamos también, ¿no? Y la interacción con el paciente yo creo que sí que va cambiando. Que no sabría qué más decirte, pero vamos, yo creo que el salto cualitativo que nos falta es el poder hacer seguimiento de los pacientes crónicos domiciliarios con teleconsulta. Eso es un salto que lo necesitamos, que sería muy fácil, que no tendría mucha dificultad. Los sistemas y la disposición la hay. Y bueno, la verdad que hoy en día todas nuestras personas mayores, todas, tienen un teléfono móvil que lo pueden poner delante y le podemos ver la cara y le podemos dar explicaciones, ¿no? Lo mismo que hacen con el botón rojo y se les sigue llamando, ¿no? Realmente yo creo que ese es el siguiente paso a seguir y la pandemia, si nos dura un poquito más, creo que va a ser necesario. Con respecto a lo de la imagen y la consulta de los crónicos en domicilio o a distancia, creo que ya hay alguna comunidad autónoma de España que está pivotando. Si no me equivoco, Extremadura, pero como no lo sé seguro no puedo decir. Pero creo que hay algunas experiencias por ahí que son válidas y útiles. Ahí está nuestro amigo Vicente, ahí está nuestro anterior coordinador del grupo de nuevas tecnologías, Vicente, al que le mandamos un fuerte saludo porque fue el que empezó al principio con todo, ¿no? Y seguro que si hay alguna comunidad que lo puede poner, es esa, ¿no? Bien, animaros a, si queréis cualquier pregunta, estamos intentando ver si hay alguna otra pregunta en el foro. No sé. Si veis que no hay ninguna pregunta, la siguiente sesión empezaría a las 6 de la tarde, con lo cual podríamos tener 5 minutos de impasse para intentar, bueno, pues mover un poco el cuerpo y las piernas para que no tengamos mayores problemas, ¿no? Y al que le dé tiempo que se prepare un café, que tampoco viene mal. Alex, si tú quieres despedirla. Pues a comprobar que no haya ninguna pregunta. No.
no tenemos ninguna pregunta, pues nada, por mi parte lo mismo. Muchas gracias por escucharnos, espero que haya sido útil. Si hay alguna duda o algo, mi correo electrónico o por Twitter, estamos abiertos al mundo, como se dice, y accesibles. Entonces, pues muchas gracias por todo y espero que haya sido de vuestro interés. Y gracias a todas las personas que han querido participar mandándonos sus vídeos. Bueno, también usar esto para emplazaros que de aquí a unos 20 días es el Congreso Nacional de Medicina Rural, donde, bueno, pues esta pincelada de aquí pues se ampliará y podremos sacar otras conclusiones y otras cosas, que no todo es la tecnología. Pues muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.